Familia, es un gusto que estés con nosotros en esta nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana, gracias por estar conectados ahí en su casa a través de su dispositivo móvil. Les damos la más cordial bienvenida a ti y a tu familia y gracias por estar acompañándonos en esta transmisión. Este es un día especial, este es el día que hizo el Señor. Nos vamos a alegrar y nos vamos a gozar juntos delante de su presencia. Así que hermanos, vamos a iniciar el programa de esta noche y le voy a pedir que corra por su Biblia y juntos vamos a participar de la lectura bíblica con nuestro hermano invitado en esta tarde. Bienvenidos sean y que sea de bendición este culto para ustedes. Les invito a buscar en sus Biblias en el libro de Romanos el capítulo 13 y juntos vamos a hacer esta lectura bíblica. Sométanse toda persona a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios, resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismos. Porque los magistrados no están para infundir temor al que hace el bien, sino al malo. ¿Quieres pues no tener la autoridad? Haz lo bueno y tendrás alabanza de ella. Porque es servidor de Dios para tu bien. Pero si haces lo malo, teme, porque no en vano lleva la espada, pues es servidor de Dios, vengador para castigar al que hace lo malo. Por lo cual es necesario estarles sujetos, no solamente por razón del castigo, sino también por causa de la conciencia. Pues por esto pagáis también tributos, porque son servidores de Dios, que atienden continuamente a esto mismo. Pagad a todos los que debéis, al que tributo, tributo, al que impuesto, impuesto, al que respeto, respeto, al que honra, honra. No debáis a nadie nada, sino que el amaros unos a otros, porque el que ama a su prójimo ha cumplido la ley. Porque no adulterarás, no matarás, no hurtarás, no dirás falso testimonio, no codiciarás, y cualquier otro mandamiento en esta sentencia se resume: amarás a tu prójimo como a ti mismo. El amor no hace mal al prójimo, así que el cumplimiento de la ley es el amor. Y esto, conociendo el tiempo, que ya es hora de levantarnos del sueño, porque ahora está más cerca de nosotros nuestra salvación que cuando creímos. La noche está avanzada y se acerca el día. Desechemos pues las obras de las tinieblas y vistámonos las armas de luz. Andemos como de día, honestamente, no en glotonerías y borracheras, no en lujurias y lascivias, no en contiendas y envidia, sino vestíos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 13. Deja que el Señor te envuelva en su espíritu de amor, satisfaga hoy tu alma y corazón. Entrégale lo que Él te pide y su espíritu vendrá sobre ti, vida nueva te dará. Oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Alzamos nuestra voz con gozo, nuestra alabanza a ti,
con dulzura te entregamos nuestro ser. Entrega todas tus tristezas en el nombre de Jesús, y abundante vida hoy tendrás en él. Cristo, oh Cristo, ven y llénanos, llénanos. Cristo, oh Cristo, llénanos de ti. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser. Espíritu de Dios, llena mi vida, llena mi alma, llena mi ser, y lléname con tu presencia.
lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Oh, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Sí, ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restáurame, Señor. Te quiero conocer. Hermanos, preparémonos para lo que Dios tiene para cada uno de nosotros en esta tarde a través de su siervo. Oremos a nuestro Dios que nos dé sabiduría, que abra nuestro entendimiento para escuchar su voz a través de nuestro pastor que nos trae la exposición de la palabra en esta noche. Hola, apreciados hermanos, que Dios les bendiga. Mi nombre es Héctor Gabriel Cocón Pech, pastor de la Iglesia Bautista Bíblica Monte Sión, en Coplancingo, Puebla. Reciban un saludo y también al mismo tiempo una felicitación, porque hasta aquí nos ha ayudado Dios y nos ha permitido entrar a este año 22. Gracias al Señor por sus bendiciones que Él nos da día tras día. Bien, después de estos saludos, vamos a continuar estudiando la Biblia. Y les invito, por favor, que tomen su Biblia y la abran conmigo en 1
Primera de Pedro, capítulo 2, por favor. Primera epístola de Pedro, en el capítulo 2, los versículos 4 al 9. Primera epístola de San Pedro, en el capítulo 2, versículos 4 al 9. Bien, permítame hacer esta lectura. Dice lo siguiente: acercándoos a él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Vosotros también, como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Por lo cual también contiene la Escritura: he aquí pongo en Sión la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser la cabeza del ángulo, y piedra de tropiezo, y roca que hace caer, porque tropiezan en la palabra, siendo desobedientes, a lo cual fueron también destinados. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Vosotros, que en otro tiempo no erais pueblo, pero que ahora sois pueblo de Dios, que en otro tiempo no habíais alcanzado misericordia, pero ahora habéis alcanzado misericordia. Bueno, después de estar pasando por la palabra de Dios a lo largo del año pasado, en varias porciones bíblicas, en libros de los profetas menores, tomamos profetas mayores también, tomamos el Nuevo Testamento, nos damos cuenta que Dios, queriendo bendecir al mundo, le hace una promesa a Abraham, diciendo que en él serán benditas todas las naciones y todas las familias de la tierra. Gracias a la predicación del Evangelio, a la presencia de Cristo y al mensaje de los apóstoles y de la iglesia, y por consiguiente de la iglesia a lo largo de la historia, este mensaje está llegando a todas partes. Gracias a Dios, bendito sea Dios por esto. Y en esta hora, hermanos, quiero invitarles que ahora, por favor, abran su Biblia en Hechos, capítulo 2, porque vamos a considerar una comunidad que ha brotado de todo el designio de Dios, en el sentido que en este tiempo, mientras la nación de Israel no experimentó el arrepentimiento, la nación rechaza al Mesías. En Lucas, los últimos capítulos de Lucas, a Poncio Pilato se ha determinado soltar a Jesús después de azotarle, cambiarlo por Barrabás para que pueda salir Jesús, diciendo que no encuentra él ningún delito y por lo tanto lo va a dejar libre. Los judíos en 3 ocasiones rechazan a su Mesías, lo rechazan. Por lo tanto, la nación no se arrepiente, la nación no experimenta el arrepentimiento. Y ahora, ¿quién va a predicar las buenas nuevas? Bueno, la iglesia de Cristo. La iglesia de Cristo, que está conformada por judíos y por gentiles. Dios en su palabra, a través de la pluma del apóstol Pablo, nos dice que esa barrera de separación cultural, espiritual, social, ha sido derribada por la sangre de Cristo, por la muerte de Cristo, reconciliándonos y haciendo de estos dos pueblos, hablando ahora de forma espiritual, un solo pueblo. Pero ha brotado, hermanos, la iglesia, ha salido una comunidad donde habita el Espíritu Santo. Y por las páginas de la Biblia nos muestra la Biblia cómo vivían las personas, cuál era la conducta, la ética, en qué perseveraban, cómo eran enseñados. Estas son enseñanzas de la palabra de Dios para mostrarnos las cosas básicas y sencillas de una congregación, de una comunidad del Espíritu Santo. La promesa del Espíritu Santo y el bautismo llega el día de Pentecostés. Los 120 personas, hermanos, que estaban en el aposento alto, esperando la venida del Espíritu Santo, para ser revestidos del poder de lo alto, obedientes, estando allí en el aposento alto, llega en un día celebrado y conocido como el día de Pentecostés, que celebraban los frutos. Allí estaban reunidos y ahí precisamente fue en el cual llegó el Espíritu Santo y formó una comunidad de personas.
se nos dice que a esa predicación del apóstol Pedro, el capítulo 2, estaban congregados de todas las nacionalidades debajo del cielo. Esta predicación fue la exposición de porciones bíblicas que muestra el libro de Joel, del profeta Joel, también Ezequiel, también Isaías, Jeremías, están implicados. Y después de una predicación poderosa, llena del Espíritu Santo, las personas que asistieron a estas fiestas fueron convertidas, recibieron la palabra, creyeron la palabra, entendieron la palabra y fueron añadidos, nos dice la Biblia, fueron añadidos a esa comunidad del Espíritu Santo, donde es el maestro de maestros, donde la palabra cobra vida con la presencia, la iluminación del Espíritu Santo, alumbrando la oscuridad y trayendo entendimiento a las personas. Así fueron agregados como 3,000 personas, judíos, profesantes, judíos practicantes, judíos devotos, piadosos, que estuvieron celebrando año tras año las fiestas que se celebraban, que se recordaban en el primer siglo en la ciudad de Jerusalén. Venían de todas partes, venían de Arabia, venían de Mesopotamia, venían, amados hermanos, de Roma, venían a esta celebración del Pentecostés. Y ahí Dios los alcanza, Dios los ilumina con la predicación, con la exposición de la palabra de Dios, y se convierten al Mesías, se convierten al Señor y Salvador Jesucristo. Y se ha formado en este primer siglo, en este capítulo 2 del libro de los Hechos, una comunidad. Y nos dice la palabra de Dios lo siguiente: y sobrevino temor, versículo 43 al 47, y sobrevino temor a toda persona, y muchas maravillas y señales eran hechas por los apóstoles. Todos los que habían creído estaban juntos y tenían en común todas las cosas, y vendían sus propiedades y sus bienes y los repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia a los que habían de ser salvos. Esta porción nos muestra una narrativa que nos da el médico que ahora es historiador y que está explicando lo que ocurrió en este primer siglo, en el día de Pentecostés, cómo la conversión de estos judíos y cómo se agregaron a la comunidad espiritual, a la comunidad del Espíritu Santo, y qué es lo que ellos hacían. Nos dice la palabra de Dios que los apóstoles hacían grandes señales, hacían grandes maravillas y señales en medio del pueblo, los apóstoles. También nos dice que los que habían creído estaban juntos. ¿Quién los unía? Los unía el Espíritu Santo, los unían las doctrinas, las enseñanzas de la palabra de Dios. Esto es lo que tenían en común ellos. Y en esta comunidad estaban unidos. Las Escrituras nos muestran que Dios, a través de su Espíritu Santo, está creando unidad entre los cristianos. Y hay un vínculo hermoso que ayuda a esta unidad, es el amor. Y nos dice, por lo que vemos más adelante en el capítulo 5, que habían hombres pudientes que tenían propiedades y que tenían bienes. Y viendo a esta comunidad de creyentes con muchas necesidades, vendían quienes podían y quienes querían vender sus propiedades. Las vendían y ponían esto para cubrir las necesidades de esta comunidad. Amados, no hay ningún mandato para vender propiedades. Lo que hay una intención del corazón por servir a los demás, donde tenemos la plena libertad de hacerlo y de compartir con las personas para las necesidades de ellos. La Biblia habla de hospitalidad. La palabra de Dios habla que cómo puedes amar a Dios a quien no has visto y a tu hermano que tiene necesidad de cosas básicas. Así que la dinámica de la comunidad cristiana, de la comunidad del Espíritu Santo, es una enseñanza, es una iluminación y es un deseo por agradar a Dios, que brota de un corazón generoso, bondadoso y que comparte lo que el Señor les ha dado. No hay obligación alguna, en el sentido de estar obligados, pero hay un deseo del corazón de muchas personas por compartirlo.
Así que, ¿cómo es una comunidad del Espíritu Santo? ¿Cómo es una comunidad de fe? La primera cosa que observamos aquí en la palabra de Dios, en el versículo 46, nos dice que esta comunidad del Espíritu estaba perseverando unánimes cada día en el templo. Cada día en el templo. Y aquí brotan algunas cosas que la palabra nos va a enseñar. La primera cosa que podamos notar que estaban en el templo, estaban unánimes, era precisamente que había una enseñanza bíblica. Por supuesto, los maestros, los apóstoles, contaban solamente con el Antiguo Testamento, con los libros llamados la Torá, que son los libros de la ley, los libros de los profetas, los escritos. Y a través de estas cosas explicaban a los hermanos el cumplimiento de las cosas que habían ocurrido en la persona de Cristo, y cómo con el derramamiento del Espíritu Santo era un cumplimiento de lo que Dios había prometido dar a través de los profetas, una enseñanza. Y toda esta comunidad, amados hermanos, estaba alumbrando, iluminando a estos nuevos convertidos, a estas personas que se han agregado. Y era tan excelente, amados hermanos, había una explicación de la palabra de Dios. O sea, una interpretación. Sabe que la Biblia, si usted no sabe, la Biblia tiene una sola interpretación. Dios no da una interpretación a cada persona, Dios da una interpretación de su palabra. Tiene miles de aplicaciones. Podemos decir que la unidad, la reunión creía unidad, tenía compañerismo. Pero la explicación de la palabra nos puede mostrar el pensamiento único que tiene la Biblia. Y cómo Dios planeó, desarrolló la salvación y las bendiciones que vendrían a aquellas personas que conocían por fe al bendito Salvador. Así que la explicación era muy importante. Pero no solamente la explicación de la palabra de Dios, había instrucción. Se enseñaba y se instruía a los hombres y mujeres, a las familias, cómo Dios esperaba que nosotros como esposos, las hermanas como esposas y los padres en general pudieran atender a sus hijos, enseñarles el camino de Dios. Así que esta instrucción preparaba a los creyentes para su labor, para las cosas que debían realizar esta comunidad de fe. Así que perseveraban, estaban siguiendo adelante en las enseñanzas. Esta es una de las razones importantes de una comunidad del Espíritu Santo, la perseverancia, porque esto lleva enseñanza, lleva explicación y lleva instrucción. La segunda cosa que notamos aquí que hacía la comunidad de fe en el primer siglo, la encontramos ahí mismo en el capítulo 2, versículo 46. La palabra de Dios dice lo siguiente. La primera vimos que perseveraban unánimes, un mismo sentir, un mismo parecer nos muestra también la palabra de Dios. Perseverando unánimes cada día en el templo y partiendo el pan en las casas. Comían juntos con alegría y sencillez de corazón. En la comunidad espiritual, la comunidad cristiana, en esta iglesia cristiana del primer siglo, había la celebración de la cena del Señor, que representaba la sangre derramada en favor nuestro, el cuerpo quebrantado del Señor Jesucristo. Jesús enseñó a sus discípulos diciendo, este es el nuevo pacto, y todas las veces que bebieres esta copa y comieres este pan, la muerte del Señor, Él dice, la muerte del Señor anuncias hasta que Él venga. Así esta comunidad, hermanos, constantemente se iba renovando. A través de la celebración de la cena del Señor se recordaba, haciéndolo hasta que Él venga, hasta que Él volviera. Y la muerte de Jesús en la cruz estaban anunciando. La cena del Señor para ellos era un recordatorio de estas cosas. Y cada vez que la celebraban era como si ocurriera ese mismo día, como si las promesas de Jesús, de su regreso y de su muerte, estaban tan frescos, tan latentes en el corazón de ellos, que les permitía estar dinámicos, activos, desarrollando vida en esta comunidad espiritual. En realidad, lo que las personas hemos recibido al venir a Cristo, es vida. Las Escrituras nos dicen, y Él os dio vida cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados.
Así que mientras se celebraban estas cosas, la dinámica de esta comunidad de fe era realmente viva. Por lo tanto, la comunión de la mesa del Señor es uno de los aspectos más importantes que una congregación espiritual debe de hacer. Debe de procurar recordar estas cosas de la presencia del Señor. Pero también nos dice la palabra de Dios que comían juntos con alegría y sencillez de corazón. Y sin duda alguna, dentro del compañerismo bíblico está la enseñanza de la palabra de Dios, está la cena del Señor y está la oración. La oración. A lo largo de la Biblia, el Señor nos enseña que debemos de orar unos por otros, que debemos de confesar nuestras faltas cuando éstas subieren unos a otros. Nos habla que esta oración nos ayuda a sanar nuestro corazón. En la comunidad de fe, en la comunidad del Espíritu Santo, hay un aspecto muy importante de la oración, porque es el descanso que tenemos para con Dios. Es pedirle a Dios, aunque Él la tiene, pedir la presencia del Señor en nuestras vidas, poner los asuntos espirituales, morales, los asuntos de nuestra vida delante de Dios. Como comunidad espiritual, los hermanos del primer siglo oraban. Nos dice la palabra de Dios en el capítulo 12 del libro de los Hechos, que Pedro fue apresado. Y la iglesia de Dios hacía oración a Dios sin cesar por la liberación de Pedro. Por la liberación de Pedro. Entonces, amados hermanos, Dios responde. Y fue liberado Pedro de la cárcel. Por medio de la voluntad de Dios. Pero la iglesia oró. La congregación, la iglesia de Cristo, esta comunidad de fe, tiene por cabeza a Jesús. Jesús es el que manda, el que ordena. Los ministros del Señor guían a las personas para hacer la voluntad del Señor. En este sentido, en una congregación, manda a Cristo, ordena a Cristo, gobierna a Cristo, reina a Cristo, dirige a los hermanos Cristo, porque Él es la cabeza y Él manda, y lo hace a través de sus ministros. Pero estos guían a la iglesia a orar, a buscar el rostro del Señor, a buscar la voluntad de Él para que sea hecho. No hay nada más, no hay un peligro más grande para las personas en gobernar sus propias vidas, en ser guiados por ellos mismos, en tomar decisiones aparte del Señor. La cabeza es Cristo. Y lo podemos entender a través de la enseñanza y de la oración. Pero también, amados hermanos, en esta comunidad de fe nos dice la Biblia, en el versículo 46 y 47 dice la Biblia, y perseverando unánimes cada día en el templo, y partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. ¿Puede usted notar una cosa muy importante? Jerusalén era el sitio, es la ciudad sagrada del Señor. Allí estaban las escuelas de los grandes rabinos. Allí uno de sus maestros de ese tiempo, prestigiado, honorable, era el maestro Gamaliel, a los cuales muchos fariseos fueron instruidos, entre ellos el apóstol San Pablo, llamado Saulo. Y allí en esa ciudad estaba la crema innat, las personas judías de abolengo, de raíz, de cepa, hombres que habían visto en la Torá y en la ley del Señor una forma de vida, algo que había penetrado sus huesos, algo que era incambiable, que no se podía sustituir por nada, el anhelo por la ciudad de Jerusalén, el orgullo que tenían por sus raíces judías, por la religión de sus padres, por sus antepasados, judíos practicantes, celosos de las leyes, celosos de las fiestas judías, de sus orígenes, de que Dios se había manifestado. ¿Y quién no? Por supuesto. Sin embargo, con el tiempo este orgullo creció, y no permitieron que las propias palabras de la Biblia, que ellos consideraban santas, penetrasen su corazón, y no podían, porque la verdadera luz viene de Dios. El entendimiento y comprender los tiempos viene del Señor. La palabra de Dios nos dice en 2 Corintios capítulo
capítulo 2, capítulo 3, nos dice que hasta el día de hoy, esta Torá, estas escrituras del Antiguo Testamento son leídas y pasan por los libros de la palabra de Dios y pueden citar, recitar la venida del Mesías y lo creen, pero no creen en el Mesías que ha llegado. Dice la Biblia que sus ojos están cegados todavía. Están cegados, tienen un velo, no alcanzan su entendimiento, no alcanza a comprender la palabra, porque esta, por supuesto, revelación e iluminación es del Espíritu de Dios. Y de esta forma el apóstol Pablo tiene un tratado para decir que el hombre natural, religioso, tradicionalista o ateo, o la persona que sea el hombre natural, no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios. Porque para él estas explicaciones, estas lecturas, estos mensajes, enseñanzas de la palabra de Dios son locura. Son locura, no las puede entender. Es una obra de Dios, amados. Y dice el apóstol Pablo, pero cuando se conviertan, el velo será quitado. Mientras tanto, ellos así. Y estando en esa ciudad, amados hermanos, en medio de este orgullo religioso, de toda esta instrucción que ellos han recibido, amados, nos dice la Biblia, alabando a Dios, esta comunidad del Espíritu Santo, alabando a Dios y teniendo el favor de todo el pueblo, y fíjense cómo se relaciona, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amados amigos y hermanos, la palabra de Dios nos dice que esta comunidad de fe, donde hay enseñanza de la palabra de Dios, donde está la cena del Señor, donde hay oración, Dios añadía a los que habían de ser salvos. Era tanto el impacto que tenía la comunidad, que tenía la iglesia en la comunidad. Era tan importante la labor que Dios estaba haciendo por medio de ellos, que Dios tocaba el corazón de las personas y los llamaba para que conociesen al Señor. Era tan impactante y poderosa la palabra de Dios como el día de hoy, que Dios se movía por toda esta comunidad judía y traía conversos, traía personas, persuadiéndolas, iniciando una obra de salvación y salvándolos y agregándolos a una comunidad del Espíritu, una comunidad de fe. La historia, amados, la historia de la comunidad continúa. Siguen los mismos principios, enseñanza de la palabra de Dios, cena del Señor, oración, y Dios añadía, porque en medio de la predicación, Dios reparte a cada uno en particular, de acuerdo a las necesidades, particularmente la necesidad del Salvador, la necesidad del Señor Jesucristo, la necesidad de Él. No es lo que la gente, tenemos muchas necesidades, pero hay una necesidad en particular, y es la necesidad del perdón, la necesidad de la vida nueva, la necesidad de ser hallado y encontrado por Cristo. Esta es la gran necesidad que las personas tienen. Y la Escritura dice que el Señor añadía cada día a los que habían de ser salvos. Quiero que vean, por favor, dos porciones bíblicas, amados hermanos, que nos muestran lo que es una comunidad de fe, una comunidad del Espíritu Santo. La primera, vamos a ir por favor a Primera de Pedro capítulo 2. Primera de Pedro capítulo 2, por favor. En sus Biblias, Primera de Pedro capítulo 2. Y vamos a leer por favor el versículo 4 y 5. Recuerda que esta carta fue escrita a hermanos que estaban segregados, estaban dispersos por toda una parte de Turquía, el Ponto, Galacia, toda esa parte. Y miren lo que dice Capadocia, por supuesto. Miren lo que dice esta porción de la palabra de Dios en el versículo 4 y versículo 5. Dice la palabra del Señor lo siguiente: acercados a Él, piedra viva, desechada ciertamente por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa. Se está refiriendo, está hablando de la preciosa persona del Señor Jesucristo. Está diciendo, dice, acérquense a Él, acercándonos a Él, piedra viva, desechada por los hombres, mas para Dios escogida y preciosa, desechada, despreciada
fuera esta piedra, hermosa para Dios, desechada, pero preciosa y escogida para Dios. Vosotros, hablan los hermanos, vosotros también como piedras vivas, sed edificadas como casa espiritual y sacerdocio santo, para ofrecer sacrificios espirituales aceptables a Dios por medio de Jesucristo. Y aquí esta comunidad de personas, esta comunidad del Espíritu Santo, esta comunidad de fe, tiene un aspecto espiritual, porque nos habla que es una casa espiritual. Y las personas que están ahí, estas personas cristianas, estas personas discípulos de Cristo a los que Pedro está escribiendo, les llama sacerdocio santo, y que ahí mismo se ofrecen sacrificios espirituales aceptables a Dios. Así que una comunidad cristiana, una comunidad del Espíritu, amados hermanos, es una comunidad donde Dios, el Espíritu Santo, está. Porque dice la palabra de Dios que es una casa, como casa espiritual y sacerdocio santo. Qué gran bendición Dios nos da de pertenecer a una iglesia cristiana. Qué bueno, Dios nos encontró, ¿sabe? Muchos de nosotros, o la mayoría, no escogimos estar en esta iglesia, o estar en esta iglesia, o no escogimos esto. El Señor, en su misericordia y en su anticipado conocimiento, nos encontró, nos llamó a la salvación y nos agregó a la comunidad de fe, a esta comunidad, amados hermanos, del Espíritu. Vean por favor esta porción que es Apocalipsis capítulo 2. Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. ¿Sabe que usted, si sabe, qué bueno, y si no, permítame decirle que este libro de Apocalipsis es la revelación de Jesucristo? No es la revelación de Juan, es la revelación de Jesucristo, que Él manifestó a sus siervos las cosas que están por suceder. En un momento cuando ellos estaban peligrando, estaban siendo, las leyes no eran favorables, eran perseguidos. Juan mismo es una persona que fue desterrado a la isla de Patmos. Y en esa isla él recibe esta revelación de Jesucristo. Por favor, Apocalipsis capítulo 2, versículo 1. Dice la palabra de Dios. Escribe el ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Amados, estos 7 candeleros, nos dice el capítulo 1, versículo 20, dice 1:19, dice, escribe las cosas que has visto y las que son y las que han de ser después de estas. El misterio de las 7 estrellas que has visto en mi diestra y de los 7 candeleros de oro. Las 7 estrellas son los ángeles de las 7 iglesias y los 7 candeleros que has visto son las 7 iglesias a las cuales dirige esta revelación. Así que los 7 ángeles, amados hermanos, que ve, son los 7 pastores, los 7 líderes que están al frente de esta congregación, instruyendo a los hermanos que están siendo perseguidos por todo el imperio romano. Y estas 7 candeleros que has visto, le dice a Juan, son las 7 iglesias. Y entonces, cuando dice el capítulo 2:1, escribe al ángel de la iglesia en Éfeso, el que tiene las 7 estrellas en su diestra, el que anda en medio de los 7 candeleros de oro, dice esto. Hermanos, el Señor anda en medio de su pueblo, anda en medio de su iglesia. Anda en medio de su iglesia. Dios, el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. Por eso es una comunidad que está siendo instruida. Es una comunidad que la propia palabra está exponiendo sus verdades y iluminando a las personas que nos congregamos, que se congregan ahí. Y lo que está diciendo Lucas en Hechos 2 es que ellos, después de ser iluminados, perseveraban, seguían adelante conociendo la palabra de Dios, las enseñanzas, las razones de Dios.
perseveraban y celebraban, recordaban la cena del Señor, la muerte del Señor, hasta que el Señor venga, anunciaban. Pero también en esta congregación había oración. Derramaban delante del Señor, buscando el rostro de Dios, buscando la voluntad de Dios. A menudo nosotros oramos pidiendo la voluntad de Dios. Elevamos oraciones a Dios para pedirle a Dios que intervenga en nuestras vidas, que nos guíe, que nos ilumine, que nos transforme, que nos capacite. Lo que no alcanzamos a entender, lo que no se alcanza a comprender, que nos ilumine, que nos guíe. Y Dios añadía, los que habían de ser salvos. Qué gran asamblea, qué gloriosa asamblea es la iglesia de Cristo. Qué gloriosa asamblea, donde Dios se mueve, donde Dios habita, donde Dios camina. Porque ahí envía el Señor unidad. Ahí el Señor envía salvación. A propósito, ¿es usted miembro de alguna iglesia? ¿Usted que conoce al Señor? ¿Usted que le conoce a Él? ¿Ha dejado de perseverar en los caminos del Señor? ¿Se ha dejado de congregar? Le invito a que regrese. Le invito a que vuelva. Porque al que seguimos es al Señor Jesucristo. Y Dios está en medio de nosotros. Y un día el Señor se va a manifestar aquí. Espero que usted y yo estemos aquí. Vamos a orar. Señor, gracias por tu palabra. Gracias, Señor. Te ruego una bendición sobre tu pueblo. Mientras leemos y buscamos el entendimiento y tu dirección para entender lo que dices. Bendice a tu pueblo, Señor, trayendo luz a todos, por favor. Gracias, Señor, porque es tu iglesia. Es tu iglesia, Señor. Gracias, Padre. Te bendecimos y te damos gracias por habernos encontrado, por habernos salvado y por ayudarnos a crecer. Ayúdanos a seguir hasta el final de nuestras vidas, Señor. Gracias, 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 Señor, por lo que estás haciendo. Agradecemos esto, Señor, y lo rogamos en el nombre de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Amén. Amados hermanos, que Dios les bendiga con abundante paz y mis mejores deseos, más bien los deseos, la enseñanza de la palabra de Dios, que sea la que nos lleve por estos 365 días, que nos guíe el Señor mientras transitamos, si es que Dios nos concede terminar el siguiente año. Mientras tanto, que Dios les bendiga y seguimos adelante con una alabanza. Dios les bendiga, hermanos. Satúrame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, oh Dios. Bendíceme, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Y déjame sentir el gozo de tu amor, momento tras momento, Dios. Envíame, Señor, con tu espíritu. 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 Y déjame sentir tu corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Y déjame sentir tu
corazón de amor y al mundo proclamarlo, Dios. Gracias por acompañarnos hasta este momento de nuestra transmisión en línea de nuestra Iglesia Bautista Bíblica Montesión. Como cada semana le recordamos, si ha sido de bendición para usted, no olvide compartirlo en sus redes sociales, que sea de bendición para alguien más, y así juntos participamos en el engrandecimiento del reino de nuestro Padre Celestial. De igual manera, si tiene alguna duda, alguna petición de oración, no dude en contactarnos en nuestro buzón. Con gusto le atenderemos, con gusto responderemos sus dudas y daremos alguna respuesta a lo que usted necesite. También le recordamos que nuestra iglesia cuenta con un ministerio consolidado de consejería bíblica. Si usted está atravesando alguna situación conflictiva, alguna situación de duelo, alguna situación en la que usted no sabe qué hacer, estamos aquí para servirles. Contáctenos a través de nuestro buzón y estaremos disponibles para atenderles. Gracias por estar aquí, gracias por acompañarnos. Nos vemos la siguiente semana. Recuerde que somos una familia, somos una iglesia, somos Montesión.